hombres que ha escrito mayor cantidad de libros en este siglo, tiene más de 100 libros publicados, era un intelectual, el que pertenecería al grupo Trilce dentro de nuestra generación. Aya de la Torre sabía de nuestro grupo también y por eso gozábamos de su estimación, se nos llamaba, se nos pedía que siempre estuviésemos cerca de él. Él también había hecho literatura, él también había hecho poesía, él también había hecho música, sí, sino que son facetas que por desgracia se desconocen. Pero él nos contaba, por ejemplo, que cuando muy joven había pertenecido a la estudiantina y tocaba violín, él, su primo Aya de la Torre, el pintor, ¿no? Así, Macedonio de la Torre, el pintor, nos hablaba de todo lo que significa la cultura, porque decía, es así como el hombre hace el futuro, porque lo que más queda en el tiempo es la cultura, y ese es el significado para nosotros de Aya en la esfera cultural. Precisamente también hemos apreciado en imágenes también una serie de documentos que incluyen pues la ley de la jornada de las 8 horas, la reforma universitaria, las universidades. Él estaba muy cercano, como se dice, a los jóvenes. Bueno, es que realmente él, yo lo he conocido ya muy adulto, pero nunca dejó de ser joven. Siempre tuvo ese espíritu cordial, jocundo. Hay veces nos hacía bromas, nos fastidiaba, pero con mucha gracia, con mucha alegría. Él mantuvo su juventud hasta el último, cuando yo lo conocí. Se molestaba cuando uno no hacía las cosas como deberían hacerse, poniéndole la fe, el vigor y la consecuencia. Pero él siempre demostró su amor a la juventud. Esta doctrina del espacio-tiempo histórico, que se rescata mucho en Aya de la Torre, ¿cómo se grafica en la práctica, en la realidad? Bueno, mire usted, él nos decía de una forma muy simple, este es un lugar X, cuando estábamos en la Casa del Pueblo, ahí en Pizarro, este es un lugar que ahora lo conocemos como una casona, donde vivieron el mayorazgo de fulano de tal, donde vivió el guardián fulano, donde vivieron las familias sutanas y menganas. Lo conocemos desde el virreinato, pero aquí hay cosas mochicas, aquí hay cosas chimús, aquí hay cosas muy antiguas. Luego, en un mismo espacio hay varios tiempos, ¿no? Entonces así nos sé entender que puede haber un espacio, pero ese espacio tiene varios tiempos, y eso es lo que él le llama el tiempo histórico, ¿no? Porque el tiempo que pasa sin huella del hombre no es un tiempo histórico, sino donde el hombre deja su huella, ese sí es un tiempo histórico. Ahora, definitivamente, Víctor Raúl Aya de la Torre tuvo dentro de su actividad política muchas etapas, ¿no? Definitivamente una larga fue la clandestinidad. Bueno, desgraciadamente esa ha sido la vida de nuestros grandes políticos, y muy en especial de Aya de la Torre. Él desde muy joven, hablamos desde el año 15 del siglo anterior hasta posteriormente, siempre ha estado ocupado en la actividad política. Yo conozco una carta de un tío de él en que se quejaba de su sobrino, de que era extremista, pero sin embargo Aya siempre trató de demostrar que lo que pide un pueblo no es siempre el extremo, sino el justo medio, lo que la justicia intermedia. Pero aún así siempre se le tildó de comunista, de partido internacionalista, se le sacó al partido aprista y a él, obviamente, fuera de ley, nunca lo dejaban postular, nunca le permitían nada en especial para él, y siempre lo sancionaban y él se veía obligado a ir al exilio. Siempre estuvo de una o de otra forma retirado de la sociedad. Los enemigos del pueblo siempre han sabido que quien está con el pueblo, es decir, no está con los ricos. Entonces, eso era la razón, porque Aya siempre tuvo que ser exilado o tuvo que estar fuera de la actividad política cotidiana, pero siempre la dirigía a través de diferentes mandos internos.
Ahora, esta filosofía de Víctor Raúl de la Torre se fue haciendo, digamos, a medida que él desarrollaba sus etapas, digamos, de adolescente, ya de adulto, o también tenía algún arrastre de su árbol genealógico, porque dentro de su árbol genealógico ha habido personas importantes también que han formado incluso parte activa en la vida política. Así es, tiene usted toda la razón. Le diré lo que una vez, conversando con él personalmente, me lo dijo: Cristóbal, ¿a qué te vas a dedicar? A tal cosa. Muy bien, me dijo, pero ve, tienes que entender que esta región nuestra desde siempre fue la que le dio la vida al Perú. Y claro, cuando uno averigua, cuando uno estudia, uno sabe, por ejemplo, qué significado tiene el norte del Perú. El norte del Perú fue realmente el antiguo Perú. Los castellanos vinieron a conquistar estos territorios por el Imperio Chimú y no por los españoles. Eso lo dice Pedro Cieza. Pedro Pizarro, el cronista, familiar del capitán que fue su familia también, él dice: nosotros vinimos a conquistar a los cuscos, a los incas, a los reyes del Imperio Chimú, pero sin embargo ya lo habían conquistado los cuscos. Y aquí también, una vez nos lo hizo recordar el jefe, nos dijo: aquí surgió el primer ejército libertador organizado desde Paita, y lo organizó Juan Antonio Tábara de Andrade. Era paiteño, pero en todo el territorio era de Trujillo. Entonces, eso genera una conducta política, una iconografía política con la cual todos funcionamos. La gente del norte, usted va a cualquier parte del Perú y la reconocen instantáneamente por su conducta, su manera de ser, su ecuanimidad y su sentido de la gentileza y el desapego a lo propio y más bien la entrega a los demás. Siempre de aquí se dio la mayor cantidad de sangre para la independencia. Aquí se sigue siendo la cultura. Una vez estando en Chanchan, Víctor Raúl nos dijo: cuando yo conocí por primera vez Chanchan, y dice, y yo estaba conversando con Heinrich Brüning, un alemán, el que hizo el museo en Lambayeque. Él decía: Xenopol dice que la sociedad se divide en civilización, barbarie, etcétera, tal como lo había visto Engels en su momento. Pero decía, este pueblo, aunque no tuviera escritura, ¿cómo se puede negar que no era un pueblo civilizado si era una gran ciudad? Entonces, él recusaba desde muy joven eso, dice que él lo entendió en 1919 eso, ¿no? Contestando a Xenopol, que lo escribió en 1911. Cuando él está en el Cusco también se da cuenta que ahí hay otro pueblo sojuzgado, otra cultura sojuzgada, otro mundo sojuzgado, que era el de nuestros antepasados andinos. Y él nos encargaba a nosotros que todo lo que hagamos tiene que verse desde ese punto de vista. También desde nuestra otra parte genética, ¿no?, de la andina, no solamente de la hispana. Yo quisiera que usted nos acompañe para que nos pueda, siguiendo las imágenes que tenemos aquí, por ejemplo, en esta área del Centro Cultural, donde el presidente de la República está ingresando. Aquí tenemos algunos documentos de la parte de la juventud, de la bohemia que hemos pasado aquí, donde esta foto donde se encuentra Víctor Raúl Ayala La Torre con su hermano, con el novelista Ciro Alegría, en el grupo Norte, continuador de la bohemia. Bueno, todos esos documentos han sido cuidadosamente elaborados y sobre todo han sido estudiados para que así se pueda ver su validez. El doctor Luis Alba Castro es tal vez la persona que más sabe en la actualidad sobre Víctor Raúl y el que mayor y mejor documentación posee. Gran parte de esos documentos pertenece al doctor Alba. Él los ha hecho de alguna manera para que se vean más grandes. Y esto no es todo realmente. En las computadoras van a aparecer infinidad de documentos, música, canciones de aquella época. Toda la actividad cultural no solamente está en el documento visual, sino también en documentos audibles. Hay parte de sus conferencias o de sus discursos desde que entra, después de venir de Europa nórdica, desde Talara, Piura, Lambayeque, hasta llegar a Trujillo. Hay mucha información. Que él está en estos momentos en la sala 3, donde también tiene una foto con Einstein. Ah, claro. Einstein dice que a él, el jefe nos contaba que le había dicho:
usted está viendo el mundo de otra forma, tal como yo lo concibo. Dice, no, la cuarta dimensión del espacio es el tiempo. Le dijo a Aya, y le dijo, así debe ser, así debe ser. Y el jefe nos explicaba eso. Sí, ahí está, justamente, ¿no? Esa es la frase que él nos contaba, que él también concebía al tiempo como la cuarta dimensión del espacio. Precisamente lo que hablábamos del espacio-tiempo histórico. Así es, exactamente, ¿no? Hoy ya es común, casi todas las filosofías, casi todos los análisis del pensamiento en los últimos 50 años hablan del tiempo, del espacio y el tiempo. Antes no se podía decir porque nos decían, no, esas son ideas apristas. Esa es otra foto que también tiene que ver con las universidades, ¿no? Sí, es con las universidades, en uno de los lugares de San Marcos, otras cuando viene aquí a la universidad, en fin, hay muchísimas fotografías, hay muchos, si se quiere, evidencias de ese complejo y constante trato con la sociedad. Cuando se habla de que él tuvo influencia de Manuel González Prada en sus ideas, o sea... Bueno, es que él nunca, todos los estudios que tiene, nunca son estudios porque se les ocurre, por una corazonada o por un hecho puramente mental, sino él recurre a los grandes físicos, por ejemplo, a Kierkegaard, a todos, Einstein, a todos aquellos que pueden dar argumento válido para que sus ideas sean durables en el tiempo y sean de esa manera. Sí, estamos viendo al presidente de la República, Alan García, con el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, quien continúa recorriendo esta muestra aquí en el Centro Cultural Víctor Raúl Aya de la Torre. Nosotros estamos en un enriquecedor diálogo con el ex diputado Cristóbal Campana, quien nos está contando pasajes muy importantes de la vida de Víctor Raúl Aya de la Torre, mientras apreciamos estas imágenes que corresponden a la sala número 3, que ha sido titulada Líder Social y Fundador de una Doctrina entre los años 1918 y 1930, la cual pues incluye una temática relacionada con la ley de la jornada de 8 horas, la reforma universitaria, las universidades populares, González Prada, el primer exilio y la fundación del APRA que se realizó en México. Así es en el primer lugar donde se funda y paradójicamente el segundo lugar es Cuba. E inclusive el movimiento 26 de julio al que pertenecía Fidel Castro, de allí la hermandad también había pertenecido al APRA, ¿no? También están sus mayores críticos allí, o otros estudiosos que criticaban eso, porque se dividió la ideología en el mundo. A partir de ahí se divide, o es pro-marxista o se le tildaba de antimarxista. Aya nunca negó el valor del marxismo, pero sí decía que cada sociedad no es materia como la tierra, que puede ser igual en todo el mundo, que es una cuestión de composición, sino que la sociedad es una criatura de la cultura. Lo que nosotros tenemos como rasgos culturales es lo que define nuestra cultura, o nuestra idiosincrasia, o nuestra manera de ser, y eso ningún país es igual a otro. Pero hablaba así, en ese momento, de que si los grandes espacios cultos desde hace siglos, o muchos siglos, eran verdaderos continentes. Entonces él, igual que el doctor que escribió sus mayores trabajos y que hizo el prólogo a Trilce, Antenor Orrego, él dice, son pueblos continentes, son pueblos, pueblo en el sentido de que hay unidad, unidades raciales, unidades culturales, hay parentesco. Por eso es que él plantea el término de una acción antiimperialista desde este subcontinente que es América Latina, a quien él llamó Indoamérica. ¿Qué pudo haber recogido él, por ejemplo, de los países que él recorrió, Rusia, Cuba? Bueno, él recoge todo aquello que sea creación y dice que no es para todos, las mismas ideas no son válidas para todos, sino que hay imposibilidades de su consecución en otros lugares que no tienen el mismo pasado, ¿no? Aquí decía nosotros, hay veces es
momentáneamente, decía, momentáneamente explicable la presencia de dictaduras, porque siempre hemos estado acostumbrados a un jefe, a un emperador o algo así, pero en otros países también. Pero eso no quiere decir que para todos sea igual las reglas de juego en la conducta política, en la conducción política. Precisamente estamos ya casi por ingresar a la cuarta sala, que corresponde al título Por la Paz, la Integración y la Democracia entre los años 1931 y 1948. ¿No? Aquí también se colocan documentos, fotografías alusivas a lo que fue la revolución de 1932, el periodo de clandestinidad de Víctor Raúl Haya de la Torre, acerca del Frente Democrático Nacional y lo que hemos comentado hace unos momentos respecto de la doctrina del espacio-tiempo histórico. Precisamente esta documentación ha sido debidamente colocada en vitrinas con una iluminación pues que permite con claridad ver toda la información contenida en este acervo que hoy se muestra a todo el país. También hay una quinta sala que, como hemos descrito, habla sobre el auge y el ocaso entre 1949 y 1979, en la cual también se grafica todo lo relacionado al asilo en la Embajada de Colombia, la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso, el pensamiento aprista durante la Guerra Fría, las alianzas para el fortalecimiento de la democracia y la Asamblea Constituyente de 1978 y 1979, así como el viaje a la eternidad, los últimos momentos de Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguimos con los comentarios de don Cristóbal Campana, quien ha sido pues amigo de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cuáles han sido los momentos más importantes que usted ha compartido con él? Bueno, cuando él nos explicaba qué significaba la teoría del Frente Único de Clases, que luego lo desarrolla en el Frente de Pueblos, nos decía que las clases sociales no es solamente un problema estrictamente económico, sino también es un problema histórico y cultural. Por ejemplo, decía, los maestros, siendo intelectuales, son tan explotados como cualquier otro trabajador. No usaba nunca el término peón, pero decía, son explotados como los otros. Entonces, ¿por qué no hacer un frente, decía él, ¿no? De grupos, de sociedades, de entidades sociales explotadas. El Frente Único es eso, la unión de los trabajadores manuales y los intelectuales. Esa es la diferencia que él hacía. Eso, decía, no se queda aquí en el Perú. Eso tiene que tener una esfera mayor, mucho más grande. En la esfera continental, él le llamó el Frente de los Pueblos Antiimperialistas, ¿no? La acción antiimperialista continental, y que era lo que es llamado por nosotros Indoamérica. Esa es la idea básica que regula, si se quiere, vertebra, ese es el término más apropiado, vertebra todo su pensamiento. Entonces, de esa manera, nosotros cuando nos explicaba eso, podíamos tener la suerte de conversar con él. Yo no diría que era su amigo porque los términos eran muy diferentes, pero era su admirador, estaba muy cerca de él, me mandaba invitar con el compañero Idiáquez o con Lucho, que sabía que también era de Trilce, más cercano, y así conmigo y con muchos otros jóvenes, destacados profesionales, destacados estudiosos, nos hacía llamar para responsabilizarnos de lo que tenemos que hacer para el futuro. En esta última sala relacionada al auge y el ocaso entre 1949 y 1979, de las situaciones que hemos comentado respecto al asilo en la Embajada de Colombia, la lectura de los comentarios reales, el pensamiento aprista durante la Guerra Fría, las alianzas para el fortalecimiento de la democracia, digamos, ¿qué es lo que usted podría rescatar? No me preocuparé en dar nombres específicos porque mi odio se acabó, ¿no? Me quedan mis pasiones nada más. Usted lo ha dicho exactamente, a partir de 1949, es que en 1948 sube al gobierno un militar y comienza la búsqueda, la matanza, entre comillas, de brujas.
y dentro de ellas había que hacer desaparecer a Aya de la Torre. A todo el que decía ser aprista, sencillamente había que hacerle todos los daños posibles. Y en eso comprometía a mucha gente, y en eso aparece un frente, creo que en todo el Perú, de los ciudadanos ilustres, ¿no? Ellos eran los alcaldes, ellos eran los que podían gobernar como prefectos, etcétera. Pero eran gente que no tenía ninguna formación política o social. Y cuando hablo de política no me refiero a actitud partidaria, no, sino sencillamente que tengan una capacidad de conducción social, porque la política es una ciencia de gobierno, más allá de lo partidario. En aquel entonces, que yo sepa, solo habían existido dos partidos. Un anterior, que era el civilismo, contra el que nosotros inicialmente luchamos, era un partido de los ricos, pero de los ricos que se habían adueñado de un partido civilista que fundó Miguel Grau, con un criterio muy socializado, muy colectivista. Por eso nosotros, en nuestro cielo político, tenemos a Miguel Grau como uno de los antecesores de su pensamiento, porque él quería la sociedad que sea civil en el sentido que no sea gobernada por militares. Pero después terminaron adueñándose los de la derecha del partido civilista, y después vino el DUR, que lo formaría Sánchez Cerro y otros partidos así. Y entonces de las universidades se hizo ser y pabilo, es decir, se las destruyó. Antes cualquier gobierno consultaba a las universidades. Las universidades terminaron politizándose partidariamente, y es donde ahí ahora vemos que ya nadie se preocupa de lo que diga un catedrático, de lo que diga un hombre de manejo universitario. Se ha perdido ese don de calidad, ese don de nivel, lo hemos perdido en las universidades. Pero es bueno que se recuerde. Esa es la época en que al APRA lo tuvieron totalmente fuera de ley. Fuera de ley. Y era tan grave que yo recuerdo mis últimos años, antes de llegar al gobierno de Prado, uno no podía ni siquiera dar una idea de que era aprista, porque era mal visto. Cuántas veces nos sacaban, conseguía cualquier trabajo, nos sacaban. Por A o B razones siempre aducían cosas. Yo me acuerdo que trabajaba en una emisora, formé el sindicato, me pareció lo más rápido, el sindicato de locutores de Trujillo. Ahí mismo no pasaron 2 semanas que me sacaron de la radio y me dejaron fuera de la radio. Y así sucesivamente, de los colegios donde era profesor, de cualquier parte nos sacaban para que así no tengamos posibilidad de respiro, ¿no? ¿Y qué pasaba con eso? Pasaba que todo aquello que tenía cierto sabor cultural se lo tildaba con el APRA. Entonces, uno no podía ni por un lado ser político, ni por otro lado aparecer como hombres cultos. Los culturalistas se nos veía como politizados también, ¿no? Se nos veía como entes políticos vinculados al APRA, y se nos retiraba todo tipo de posibilidades. Y ese fue un grave periodo de frustración para el Perú, porque en ese lapso no hay figuras destacadas en la intelectualidad peruana. Eso es lo grave. Aya de la Torre traía más con su pensamiento hablado, su pensamiento escrito. ¿Cómo se...? De las dos formas. El pensamiento escrito